En Estados Unidos, un estudio reveló que 1 de 4 estadounidenses prefería hablar primero con un AI que con un psicólogo profesional. De quienes han consultado, por ejemplo, a ChatGPT con temas psicológicos, el 80% consideró la experiencia eficaz. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en el podcast. Bienvenidas a Chicanol Podcast. Si estás aquí por primera vez, hola, yo soy Laura Termini. Suscríbete, comparte, hazle sí a la notificación para que sepas cuándo hay nuevos episodios. Y estamos hablando hoy de ChatGPT, de psicólogos, de psicoterapeutas, de terapia en línea, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo en las redes sociales. Y me imagino que tú también lo habrás hecho. Y para hablar de este tema, tengo a alguien que de verdad es una profesional. Mi invitada de hoy es Sodeli Páez, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Hola, Sodeli, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Laura. Vamos a hablar de eso porque yo quiero saber qué pasa con una psicoanalista de verdad y qué piensa una psicoanalista de lo que está pasando con la revolución del AI en lo que es la salud mental. Bueno, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por los psicoanalistas en general, ¿no? Primero te agradezco porque es un tema sumamente importante que debemos además tratar con mucha seriedad, porque yo creo que no hay que satanizar al ChatGPT ni a la inteligencia artificial, vino para quedarse. Es una herramienta muy útil además, ¿no? Para todos nosotros de consulta. El problema que yo observo hoy en día, y ya que tú das esas cifras tan alarmantes, es la sustitución de la herramienta por sustituir a una persona es imposible. O sea, las emociones que se pierden, el contacto humano, la sensibilidad, la empatía que no tiene el ChatGPT. Tú hablaste de eficacia y ciertamente puede ser muy eficaz para dar respuestas, pero es una data. Es una data que va recogiéndose y se va alimentando. Y esa data se alimenta también de ti y de lo que tú estás pensando y le quieres preguntar, pero no es una data, es real. Bueno, es real. ¿Qué es real? Es como ¿Qué es real? ¿qué es real? Esa pregunta. Me quedé real? como, ¿qué es real en la vida? No, pero no tan así, tan abstracto, ¿no? Pero ¿qué es real? ¿Qué decimos? Porque la data, lo fenomenológico, es un observable. Son datas que se van alimentando y se van pluralizando, porque no es solamente lo que consulta cada quien, sino lo que consultamos todos, ¿no? Pero el problema está en que la respuesta emocional, como te decía, se pierde. Lo emocional llega un momento en que puede perderse en la construcción de una respuesta fáctica, meramente fáctica y fenomenológica. Entonces, es como las consultas que se hacen online. Hay siempre una discusión acerca de si realmente es eficaz el tratamiento online y si es tan eficaz como el tratamiento cara a cara, persona a persona, en presencia, ¿no?, del otro. Pero la virtualidad, como te digo, vino para quedarse y yo creo que se perderá el cuerpo, se pierde mucho en el contacto virtual, en las terapias online, pero también son una herramienta que a partir del COVID nos conectó, nos interconectó a todos y todo el mundo ha podido tener acceso a eso. Pero el tema está en que ChatGPT o la inteligencia artificial y ahora Google recoge una información que tú le das, como decías tú le transmites, tú lo alimentas, esa información es corregida porque incluso hay consultantes que dicen, no, esa respuesta no me funciona, esto es muy largo. Bueno, es muy complaciente. Bueno, te voy a corregir Yo no la había respuesta. pensado en eso, es cierto. O sea, que uno lo va guiando inclusive con tu propia experiencia a lo que tú quieres escuchar. Entonces, la verdad es que no te estás psicoanalizando, sino simplemente realmente estás reaccionando a lo que ya estás sintiendo. Claro, y no necesariamente psicoanalizando, porque hay terapias de otros cortes, ¿no? No necesariamente psicoanalíticas, pero es cierto, es una terapia que pudiera servir de terapia. Puede ser, en la medida en que sirve de catarsis, pero elaboración profunda, que es donde va el psicoanálisis, al conflicto inconsciente, a detectar el deseo, cuáles son las defensas que se oponen a esa realización de deseo. Eso no lo vas a conseguir en un ChatGPT. Explica un poco para quienes no conozcan el psicoanálisis bueno, no me puedes decir toda la historia del psicoanálisis, que es larguísima, pero para que entiendan de dónde viene tu escuela. Bueno, mi escuela larguísima, no te la sintetizo rápidamente,
es el abordaje de los conflictos inconscientes. Ok. Freud hace más de un siglo descubrió el inconsciente como algo que está internamente en cada quien y que no es alcanzable, accesible por el ChatGPT a través de estas herramientas. El inconsciente es algo que nos pertenece, que nos guía y trastocó, por algo se le llamó a Freud el maestro de la sospecha, entre otros, ¿no? Como Marx y Nietzsche, porque revolucionó, subvirtió las leyes cartesianas. Es decir, el centro del universo no es el yo ni la conciencia, es aquello que nos gobierna y de lo que no tenemos conocimiento. En ese inconsciente, entonces, están como alojados muchas fantasías que no conocemos, desconocemos de nosotros mismos, muchos conflictos, que es una posición de fuerza. Un conflicto inconsciente es una fuerza que se opone a la realización de ella. Es decir, yo tengo un deseo inconsciente y a ello se le opone la realización del mismo porque está censurado por la norma, por la ley. O sea, un deseo agresivo de matar a alguien, que resulta intolerable, un deseo incestuoso, un deseo de, bueno, me gusta mi cuñado, pero yo no me puedo acostar con él, porque está prohibido por las normas morales de las épocas, ¿no? O sea, explicar esos impulsos o esos deseos inconscientes a través de el terapeuta que nos explique o que encuentre la razón, o no encuentras la razón del por qué, sino nada más la navegas y la atraviesas. No, en la terapia psicoanalítica pretendemos atravesarlo y resolverlo. O sea, que tú encuentres una forma mucho más satisfactoria de vivir, sin el sufrimiento que te produce, además el síntoma que resulta de esa conflictiva inconsciente. Pero ¿qué ocurre? En las terapias, en otro tipo de terapias, no solo la ChatGPT, el tema se queda en la superficie probablemente, en un alivio sintomático. Es decir, yo tengo ansiedad y yo corrijo mi ansiedad con la meditación, con las terapias alternativas, con... Es más como entonces un life coach que te ayuda a que simplemente puedas manejar de repente las cosas diarias y superficiales, pero no ir a esas gavetitas de esas memorias que tú estás diciendo, esos impulsos que están muy escondidos en nuestra mente. Así es, así es. Y para ello necesitamos un trabajo en alteridad, que es lo que llaman con un otro que no es que te va a revelar tu inconsciente, es en el trabajo conjunto, en el diálogo psicoanalítico, en ese espacio donde se crea, además, una verdad que va a ser revelada, pero que es una verdad propia. Nadie te va a dar consejos en psicoanálisis, nadie te va a instruir, porque tú tienes las herramientas, solo que no las usas. Entiendo. Entonces, es la identificación de tus propias herramientas para un uso mucho más eficaz, si hablamos de eficiencia, porque es más duradera la resolución del conflicto en un trabajo profundo. Entonces, el alivio sintomático es útil, es necesario, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere una fobia a los aviones. Si tienes que trabajar viajando, tenemos que resolver eso. Pero eso va a la par de un trabajo sostenido, elaborativo, inconsciente y profundo. Y el alcance del ChatGPT y de otras terapias, me permito decir que es limitado. Hablando de eso, pregunté por qué las personas eligen ChatGPT. Una de las respuestas que me dieron es el acceso inmediato y gratuito, ¿no? Por supuesto, sí. ¿no? Que los usuarios lo ven como una opción accesible. La otra respuesta fue la sensación de no ser juzgados, lo que hablábamos, ¿no? Que tú le hablas a ChatGPT, él te responde y si no te gusta la respuesta, pues te la cambia porque le estás diciendo que se la cambie, ¿no? Y otro es la percepción de empatía y profesionalidad, que los estudios han encontrado que las respuestas de ChatGPT suelen evaluarse como más empáticas y contextuales que las de algunos terapeutas humanos. Y como yo soy una gran estudiante de nuestro comportamiento al ser actriz, creo que claro que es que te acomodas, ¿no? Y te parece más cómodo preguntarle a una computadora que preguntarle al terapeuta realmente qué me está pasando. Eso no lo tenía en cuenta, muérete. Tener en cuenta la empatía de una especie de robot es Ajá. interesante, pero bueno, me recuerda, ¿sabes la película? ¿Te acuerdas la de Hair? Y todos los clones, Blade Runner. No, a mí yo la que amo es iRobot porque soy súper amante de todo ese tipo de películas y quiero mi robot ya. Exacto, pero realmente puede ser sustituible. La empatía, el juicio, hablaste de juicio. Bueno, si una de las cosas que tiene, que defiendo del psicoanálisis, es que trabajamos sin prejuicio. El lugar del analista es un lugar de comprensión empática al otro. Sin juicio, sin prejuicio, sin juicio de valor y sin prejuicio alguno. Es decir, nosotros podemos atender
Y claro, va a depender de los límites de cada quien, también de su valorativa personal, porque el analista es una persona y también tiene su trayectoria, sus creencias y sus valores. Es decir, yo no trabajaría en lo personal con un pedofílico. No podría. Exacto. Entonces yo tendría que mantener una cierta distancia, una distancia óptima para navegar, como decías tú antes, en las profundidades de la psique del otro, acompañarlo. Es un recorrido que se hace conjuntamente. O sea, uno lo que hace es acompañar en contención, sí, no es gratis, porque hay un trabajo. Por supuesto. Hay un espacio. Que se estudió, es un trabajo que se estudió en una universidad y se graduó. Exacto. Aunque no somos universitarios, pero el psicoanálisis en general somos psicólogos. Yo soy psicólogo clínico y hay otros psiquiatras, pero también hay de otras corrientes, ¿no? Filosofía. Bueno, generalmente pasan por una universidad, pero no necesariamente clínica, y la salud mental, ¿no? Se va adquiriendo porque el trabajo analítico requiere de una formación analítica, ciertamente, pero es una formación no académica, no es una transferencia de saber y de conocimiento, también es un hallazgo de qué hay en nosotros para pasar a ser psicoanalistas. Es una transmisión que no se transmite a través de libros, sino de una experiencia también vivencial. También somos analizados, supervisamos nuestros casos, y es imprescindible para comprender entonces el sufrimiento del otro, el goce del otro, cómo goza con su síntoma, porque el síntoma equilibra. El conflicto inconsciente supera al conflicto aparente. Es mucho más intolerable, es mucho más difícil. Por eso el síntoma ocupa ese lugar, es el resultado de esa conflictividad, de esa posición de fuerza que te mencionaba. Porque el síntoma equilibra. Entonces, en apariencia tengo miedo a los aviones, pero ¿qué hay debajo? Es lo que vamos a buscar. Claro. Y el ChatGPT no atraviesa. Yo creo que eso yo tendría que también analizarlo contigo, porque yo nunca, justamente estamos hablando de los aviones porque es un caso muy gráfico para que entiendan lo que estabas explicando. Yo nunca le tenía miedo a los aviones. Yo he viajado toda mi vida y a través de mis propias, no sé, lo que me está pasando en este momento en la vida, en un momento algo se activó. Eso puede pasar, ¿verdad? Algo se activó en mí y empecé a tener miedo y empecé con algo irracional. Y yo, Laura, ¿qué te pasa? Y eso que he visto videos, he entrevistado pilotos, aparte yo la más nerd, mira, pero cuéntame, cuando la cosa take off, ¿cómo es eso? ¿Y qué es lo que pasa? Para entenderlo racionalmente. Pero definitivamente hay algo irracional que no lo puedo manejar y que últimamente en viajes muy largos me he tenido que medicar. Sí, es muy común, sí. ¿Y qué estará pasando que sea como actualizado, no? No sé, eso me pasó hace años y tengo que hablarlo contigo después, pero eso es un trauma de Laura Termini que hablaremos behind the scenes. Hablando ahora de cosas que estamos hablando de ChatGPT en este show y de cómo la gente está buscando más al día terapias. ¿Qué opinas tú justamente de los coaches que no están formados profesionalmente y que hay muchos en redes sociales vendiendo terapia cuando esas personas no están preparadas para dar consejos? La salud mental realmente a mí me preocupa. He visto casos preocupantes, sobre todo ahora que estoy tratando mucho los temas en social media de perimenopausia y menopausia con las mujeres, porque no conoces lo que te está pasando hormonalmente y psicológicamente. Está comprobado, nuestro cerebro pasa por un cambio muy grande. ¿Esos coaches ayudan, no ayudan? ¿Qué tenemos que hacer en esta etapa de nuestra vida, Sodeli, de perimenopausia y menopausia, cuando realmente nos está pasando algo de verdad? Dimos un salto cuántico a la perimenopausia. Dimos un salto cuántico. Pero además esos coaches, bueno, yo respeto cada quien, lo que le sirva a cada quien. Realmente es una vía tarot, horóscopo. Yo creo que hay que respetar las búsquedas. Puede hacer uno de todo, pues. Las búsquedas son respetables. Ahí okay. Hablamos lo de sin juicio, ¿no? Sin juicio de valor. Ahora, pero si tú quieres hacer cambio, a mí me parece peligroso que los vendedores de humos. Eso sí me resulta sumamente peligroso y bueno, pero hay público para todo. Te elaboro, resuelvo un duelo en 1, 2, 3 pasos. Cómo conseguir la solución para el miedo a los aviones. Cómo resolver un conflicto en 1, 2 por 3. Léete esto, respira pronto, 1, 2, 4, 5, 7, yo no sé cómo es que, pero bueno, puede servir para alivio sintomático lo que comentábamos antes, pero no para resolver el conflicto. ¿Cómo se puede saber entonces cuándo se necesita ayuda profesional, Sodeli?
Yo creo que la gente sabe. La gente le tiene miedo, lo que sí tiene miedo. Seguimos teniendo miedo, además como latinos seguimos pensando que la persona que va a terapia es porque está loquita, porque tiene un problema de repente que no puede resolver y no sé, todavía estamos estigmatizados, creo yo. Sí, bueno, puede ser por un lado eso, pero yo creo que es el miedo a revisarte, a dejar de proyectar, ya pasar del el lugar de víctima, porque siempre es muy rico también quejarnos, la vida me ha hecho así, porque los hombres no sirven, yo no consigo hombres, los hombres que me maltratan, pero qué culpa tengo yo si yo soy tan buena o bueno. Pasar del rol de pasivo a activo requiere de un esfuerzo muy grande y sostenido, un trabajo interior importantísimo que no se resuelve con respirar, que está bien que respire, todo el mundo necesita respirar y aprender a respirar, pero no se resuelve con eso solamente, ¿no? Entiendo. Y además cuesta dinero y cuesta trabajo, pero más cuesta una cena, más cuesta una cartera. Pero tú sabes una cosa que me ha pasado a través cirugía plástica. A través del tiempo me ha pasado algo, Sodeli, que lo confieso. Aparte, Sodeli es la hermana de mi mejor amiga, ¿no? Que ya la vieron ustedes en otros episodios aquí, hablando con tu hermana, que te podrás imaginar claro. Lo que nos reímos nosotros de tantas cosas que nos han pasado, ¿no? Ella justamente con el dating, con los divorcios, con todo eso, ¿no? Yo he cambiado tanto. Yo siempre he hecho meditación, cosa esto, aquello, he probado de todo. Aparte, escribiendo sobre wellness, he probado todas las terapias del mundo. Pero con este cambio tan grande que me dio con la perimenopausia y la menopausia, cada día creo más en la ciencia. En serio, me pasó una cosa rarísima. ¿Pero a qué te refieres? En que yo creo, sí, te puedes echar las cartas, puedes respirar, puedes hacer pilates, puedes hacer, no sé, sanación cuántica, pránica, hago todo, yo lo hago todo. Pero creo en la ciencia, cada día creo más en que si tienes que tomar medicinas, las tienes que tomar porque te van a ayudar en un momento de tu vida o para toda la vida. Y te lo pregunto a ti por algo, y por eso hablaba de la perimenopausia y menopausia, porque tengo mujeres aquí que no quieren hacer terapia hormonal, que no quieren tomar antidepresivos. Ahora vamos a hablar de la depresión. No quieren porque está todo todavía muy estigmatizado. Los antidepresivos y ansiolíticos, por ejemplo. La gente cree que te van a matar. Entonces, ¿cuál es el approach de una terapeuta como tú, o sea, de una mujer que ha estudiado ante eso? O sea, ¿cómo pido ayuda? ¿Es el momento de pedir ayuda? ¿Cómo me dejo ayudar? Claro, y entendiendo y atendiendo el caso individual, caso por caso. O sea, no todo el mundo atraviesa sus etapas, las etapas de la vida de la misma manera. Entonces, ¿qué tú mencionaste antes? Los detonantes. Entonces, ¿qué opera como detonante para cada quien? Entonces, la menopausia, ¿qué significa? Porque nosotros vamos al contenido latente. Okay. Entonces, ¿qué significa para cada quien? Que es distinto para mí que para ti. Cada quien, ¿cómo entiende y cómo asume la menopausia? ¿Qué significa? A través de, bueno, un pasaje de lo consciente a inconsciente, vamos a ir entendiendo que son duelos, pérdidas, que está bien, que hay un trabajo, una pérdida hormonal importante, pero que hay pérdidas más allá que lo hormonal, ¿no? Entonces, bromeábamos ahorita, bueno, yo bromeaba con el tema de más cara una cirugía plástica o inyecciones de Botox o una cena que la terapia, acudir a terapia. Pero si alguien necesita terapia médica, farmacológica, sustitución, reemplazo hormonal, es importante que se abra a esa experiencia y a esa oportunidad porque es una ventaja tremenda. La verdad que no es necesario pasar por las tragedias que viven muchas mujeres. Exacto. Con la menopausia, ¿no? La resequedad vaginal. Pero a nivel, quiero saber. Pero psicológicamente. Psicológicamente es lo que quiero saber, porque es que yo tomé antidepresivos. De hecho, imagínate tú pasar por perimenopausia, un padre enfermo en cama, cambios hormonales, cambios de pareja, cambios de todo, y en ese momento yo no pude más, Odeli, no pude más. Bueno. Y pasé por 2 tipos de fármacos, ¿no? El primero me hizo engordar y le dije al médico, ¿me quieres ver más deprimida? Gorda. Entonces, no, quítamelo, mándame otro. Claro. Y el segundo que me mandó, pues me gustó. O sea, me hizo sentir nivelada. De hecho, la doctora me dijo cuando me mandó ese, de la manera tan mal que estaba, y sabes cómo son las leyes en este país, me dijo, cuéntame cómo te estás sintiendo, pero no me digas ciertas palabras o no me... Porque hasta ahí te puedo ayudar yo. Pero te voy a mandar este medicamento, me mandó sertraline en ese momento, a ver cómo te sientes. Y yo empecé a tomarme el sertraline y mira, Sodeli, lo digo con mucha emoción porque me empecé a sentir persona otra vez. Claro. O sea, me afectó muchísimo. O sea, yo decía, ¿quién es esta persona?
fue horrible. O sea, yo estuve en el hospital 2 veces. Oh. 2 veces en emergencia. Yo me quise tirar por un balcón. O sea, y eso son cosas que lo he hablado en mis redes sociales y digo, tienes que dejarte ayudar. O sea, y yo tuve que ir y el médico decía, ¿qué le pasa? El médico me veía, si yo me estaba inyectando algo, estaba haciendo droga. Y lo que tenía era un gran desbalance hormonal, con una gran pérdida continua, porque mi papá estaba en una cama, perdiéndose todos los días, yéndose, y yo, nadie me entendía, Claro. mis hermanos no me entendían, mi mamá pobrecita pasando por un proceso, tienes que medicarte. Y yo resistiendo, porque decían, no, yo puedo, el positivismo, la vaina, hay un momento que no puedes, punto. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y pedir ayuda. Ese es el momento. Tú preguntaste en qué momento hay que pedir ayuda cuando lo necesites. Nuestro director, ¿podrías por favor tener una cosa de Kleenex aquí en los shows de Chicanol? Se necesita cuando la host es hormonal. Pero no solamente, Laurita, es lo hormonal. No, ay, no. Fíjate que tú estás hablando de... Atravesaste un periodo muy significativo de tu vida, de la vida de una mujer. Unas las atraviesan mejor que otras. Claro. Pero tú lo atravesaste en un entorno muy complicado, con una situación de pérdida muy dura, que habría que ver también el lado, digamos, psicológico, que tú dices, te acompañaste con los fármacos y te sentiste muy bien. Perfecto. Pero, ¿y la terapia? No, también, claro, terapia psicológica también. Entonces, eso es muy importante porque de pronto la terapia de reemplazo hormonal ayuda junto con el depresivo. Yo tenía el antidepresivo Muy porque bueno. aparte estaba haciendo terapia online con un psiquiatra. Ajá. O sea, aparte yo en ese momento no es que me busqué la que hace la terapia cuántica, que es mi amiga y la amo, también hacía esa terapia. Pero la terapia que más hice fue con el psiquiatra. Primera vez en la vida que yo hacía terapia con un psiquiatra y el psiquiatra me decía, Laura, yo contigo no hago psiquiatría, contigo hago psicoterapia. Y yo le preguntaba, ¿sabes? Y yo, porque yo le decía, no, yo me estoy volviendo loca. Claro. Me estoy volviendo loca, me está pasando esto, Claro. yo tengo ganas de no estar más aquí. Claro. Y yo le explico, y eso quiero que hablemos de la depresión, porque yo quiero que le expliques a la gente que químicamente pasan muchas cosas en el cerebro, pero yo no sé cómo explicarlo. Yo sentía que yo tenía una piedra pesada encima, y no es que yo me quería morir, Sodeli, es que yo quería quitarme, yo quería end it. Claro. Terminar Yo te con eso. entiendo. Eso es lo que... Y hay depresiones también, porque hay depresión ansiosa. Estamos pendientes de los clínicos. Estamos pendientes de los clines ya va, que el director, mientras estás contigo ahí en la toma, me está pasando, porque Sí. aquí antes muerta que sencilla. No, pero está bien, porque lo que tú dices es válido y no solamente para la menopáusica, la depresión. La depresión es un cuadro muy serio, hay que tomar con mucha seriedad los síntomas depresivos de las personas. Niños, la depresión es ahorita una pandemia. Total. Es terrible. Niños deprimidos, adolescentes, jóvenes, mujeres, desolados. Hay un drama con la soledad, que por eso el ChatGPT ha sido un recurso también. Aparece como un objeto transicional que sustituye al ser humano, porque la soledad nos amenaza a todos y es como un virus que está minando las relaciones en general y la relación consigo mismo, que es fundamental. La autoestima, el amor propio, el bullying a través de las redes. Pero entonces la depresión acompañada de una terapia es muy importante porque te contienes, entiendes, te das permiso para sentir. Lo peor que pueda pasar, y son los coaches, por nombrar los coaches que ya los mencionaste tú, otro tipo de prácticas terapéuticas, es levántate, pero pon de tu parte. Pero sale a correr. ¿Cómo le dices que eso, por a eso te alguien? estoy preguntando, porque es que esa escuela que antes a mí me servía cuando de repente no me estaba pasando sino que yo siempre he sido como, voy a hacer esto y la respiración y levántate y dale y tú puedes y esto, no pude más. O sea, Claro. ya no me sirvió más. Claro, pero para ti, tu punto, digamos, yo no eres mi paciente, no te voy a interpretar y no podría porque no sé de tu inconsciente, pero permitiéndome la confianza y tu honestidad al comentar y compartir tu experiencia, para ti tu punto límite y de quiebre fue la menopausia. Fue como tu detonante, la menopausia. ¿Qué significó allí el no poder más para ti cuando eres una tipa que siempre pudo? Entonces tenemos las mujeres una tiranía, la tiranía del éxito. Imagínate, y yo que empecé a trabajar a los 5 años, ¿qué me dices, Odeli? Peor aún, workahólica, y el no poder hacer las mismas cosas Pero que muy antes. orgullosa seguramente de eso. Pero porque orgullosísima. Además, hay un valor atribuido al multitasking. Somos multitasking porque
somos demasiado buenas, somos demasiado poderosas, empower, somos las mujeres, es una palabra que yo detesto. Así, el empowerment, ¿no? El empoderamiento, Sí. empodérate. Bueno, vamos a sustituir poder masculino con poder masculino y femenino y nos vamos a enfrentar. Qué bello eso que estás hablando, porque también he leído mucho, he visto muchos videos de mujeres hablando de que nos hemos puesto hacia lo masculino tanto, que nos exigimos demasiado las mujeres y pasamos por tantas etapas queriendo competir hasta, bueno, contigo misma. Es como una autoexigencia que termina saboteándote, ¿no? Porque tienes que rendir, porque también es esa otra cosa, la tiranía del todopoderoso y del éxito. Entonces hay una tiranía, tenemos que y ser felices. Y ahí llegamos entonces a una depresión, porque no podemos, estamos demasiado. Como demasiado, entonces tienes que ser perfecta, tienes que ser bella, tienes que ser... Eso aplica para todo el mundo en esta época. Yo creo que son los mandatos epocales que estamos ahorita, como tú dices, resistiendo o sobreviviendo o incorporando, pero hay que decir, bueno, hay un límite. Y un límite puede ser entender que no lo podemos todo y asumirlo para quizás tener duelos, atravesar duelos sin deprimirnos. Porque es un duelo, cada etapa de la vida. Hay un transitar en la vida, ¿verdad? Y cada etapa, la adolescencia, la niñez, a la adolescencia, pues a la adultez, la vejez. No has llegado a la vejez, pero la vejez es otra etapa. Claro, otra etapa claro. que uno tiene. Porque ¿qué significa esto? Como son duelos narcisistas. Son duelos del yo. Son duelos de que ya yo no soy la misma, ya yo no era lo que era, ya yo no funciono como era. Eso te pasó. Y además tienes una cantidad de pérdidas que tienes que son importantes porque son reales. La pérdida de un padre, la pérdida de una madre, o sea, cosas que pasan alrededor de tu vida que bueno, no sé, es como como que si el rompecabezas, ¿no? De él empieza a separarse. Y esas piezas que tú lograste con tanto esfuerzo unir en tu yo, ahora están separadas. Ahora yo... Después de eso que te estoy contando, he encontrado un gran descubrimiento en mí. O sea, he encontrado una gran fuente de inspiración en mí misma, no sé ni cómo. Y ha sido un proceso lento, pero un descubrimiento en una mujer que yo no conocía en mí. Pero eso es muy lindo, porque ese es un trabajo elaborativo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero estuviste acompañada en ese proceso. Totalmente acompañada por terapia. De descubrimiento. Entonces, es muy exigente. Es casi imposible, diría yo, hacerlo sola. Ni con ChatGPT tampoco. No, menos. Yo creo que menos. Pero hacerlo sola porque es como redescubrirte y aceptarte aceptando un duelo de lo que no eras para ser lo que eres ahora. Entonces eso es muy, muy importante. Y eso, bueno, es como el límite de la finitud de la vida. O sea, uno no está pensando que se va a morir todo el tiempo, pero sabemos que la muerte está allí. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir como mejor podamos, ¿no? Porque tampoco es que mira cómo está el otro, las imágenes, los role models, y hay que seguir a esta persona que es tan exitosa, Laurita, desde los 5 años que está trabajando, pero no, y que es tan bella. No, pero es que no se puede, porque Laurita es Laurita y tiene su historia y yo tengo la mía. Entonces hay un yugo por el éxito, el yugo del éxito, el yugo de la felicidad, que es ser feliz, pero vamos a entristecernos un poquito y diferenciarlo de la depresión. Hay que darse permiso para estar triste y para doler nuestras heridas. Que tampoco nos damos tiempo. Es que no nos damos tiempo para ser quienes somos. Yo diría que es para ser quién es uno realmente. Entonces no solamente te maquillas y vas y te levantas porque tienes que estar bien aquí haciendo tu programa, sino que tienes que maquillarte las heridas y lamértelas tú solita porque no sabes qué más hacer y qué hay abajo, qué hay debajo de esas heridas. Entonces, ¿cuál es el significado latente? Perdiste la juventud, perdiste, ¿qué remueve en cada quien, en cada mujer? La menopausia, la juventud, la fertilidad, el deseo sexual, lo que cambia con el deseo, la libido es la misma, no es la misma. Y si estás sola, si tienes pareja, si no la tienes, si descubres una sexualidad nueva. Es que son tantos elementos. El salto cuántico del cual me hablaba, es cierto, es un salto. Es un salto tremendo. Y si te empoderas... Ahora le voy a agarrar rabia a la palabra empoderamiento gracias a ti, Sodeli, por favor. No, pero sí. Pero es que aparte, ¿por qué nos tenemos que empoderar? Ya ser mujer es ser poderosa, punto. En tu propia naturaleza, en lo que hacen, en lo que no. O sea, no entiendo por qué. Bueno, es que aquí sí entiendo, que hay que buscarle siempre una palabra marquetera a todo. Y yo creo que porque históricamente en una sociedad patriarcal hemos sido sometidas al poder masculino. Claro. Siempre.
Entonces, claro, pero las palabras tienen peso, tienen una carga afectiva importante. Entonces, no las podemos usar ligeramente. Decir poder es caer en un discurso que ya tiene un contenido agresivo, jerárquico también, ¿no? Establecer sistemas jerárquicos de, bueno, unas diferencias. No, somos diferentes los hombres y las mujeres, sí lo somos. Sí. Entonces, vamos a luchar por una equidad, pero no por una igualdad. Entonces vamos a luchar en contra o a favor y unirnos, ¿no? Un poco, sería como un poco el mensaje. Vamos a estar mujeres heterosexuales queriendo a nuestros hombres y logrando que nuestros hombres nos respeten. Y lo mismo las mujeres homosexuales, bueno, siendo más solidarias entre sí y tampoco enarbolar un discurso feminista de las primeras olas en contra del hombre. Por supuesto. En contra del patriarcado. Porque el patriarcado existe, pero el matriarcado también. Pero también nos sirve porque las estructuras están ahí. Y si todavía las estructuras de más poder están los hombres ahí, pues pidámosle a ese hombre que nos ayude. Bueno, a lo mejor ese es el empoderamiento, ese es el matiz del empoderamiento interesante. Yo discutiendo, construyendo el término, ¿no? Que es, no tenemos que pedir a nadie. Cuando tú dices que somos poderosas por el hecho de ser mujer, yo no sé si somos poderosas. Es que la palabra poder tiene una carga tremenda, Laurita. Poder es poder de las sociedades, el poder político. El poder tiene una carga tremenda. Y hay una erotomanía del poder, porque se erotiza también el poder. El poderoso es admirado, la poderosa. Pero imagínate tú, Sori, estamos hablando hoy de ChatGPT, de terapias online, de los coaches. Tú me estás hablando de eso y a mí me viene esta campanita, que son las preguntas y respuestas rápidas que yo te voy a hacer de mitos y verdades. Pero esta vez lo quiero hacer con esas escuelas de empoderamiento que pienso yo que a veces son tan negativas, cuando los terapeutas o los coaches lo que te dicen en redes sociales. Por ejemplo, hay una tendencia ahora, yo que siempre me la paso con las tendencias, de el aesthetic living, ¿sabes? De esa mujer perfecta, con los niñitos perfectos, el marido perfecto, la mansión perfecta, que todo es blanco, bello, la mujer ni se ensucia, que es lo que yo les digo a las mujeres del otro lado. Eso es una producción. Yo que soy actriz te estoy diciendo que eso es una producción. Fíjate, te voy a decir lo que dicen lo que dicen en las redes y tú me vas a decir si eso es un coach, si alguien lo dice, cómo es eso. Okay. Todo lo que pasa es porque tú lo atraes. Eso es muy grave, ¿verdad? Eso es muy grave. Eso es como revictimizar a la víctima, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en una niña abusada, una persona abusada de cualquier manera, sexual o agresiva. Entonces, es tu culpa porque tú la atraes, porque te vististe así, porque la faldita chiquita. Eso me parece terrible. Eso, ¿quién lo dirá? Yo no puedo creer que lo que te estoy diciendo son frases que están en tendencia con las escuelas estas de coaching, con las escuelas de tú todo lo puedes, con las escuelas estas del secreto, con todo eso. Por eso es que yo en este show invito profesionales. Otro, la tristeza es parte del proceso, no algo que tengas que eliminar. No, pero es que estamos confundiendo tristeza y depresión otra vez. Okay. La tristeza es parte de la vida. Parte consustancial de la vida como lo es la alegría. Entonces, la felicidad, esa cosa utópica de eso no existe tampoco. Ni la casa blanquita, ni la gente que está perfectamente, que si el step for white. Sí. Eso no existe. Entonces, no, la tristeza hay que entenderla, aceptarla y diferenciarla de una depresión clínica. Si no te levantas a las 5 a.m. a correr o a hacer lo que tengas que hacer, no sé qué, porque yo no soy esa, nunca vas a lograr nada. Sí, no te digo que es la hay tiranía. Hay un movimiento sobre eso, en serio. Si no te levantas a las 5 de la mañana te sientes culpable. Tiránico. Anda, levántate, tú puedes. El dale que tú puedes. Sí. Estamos en el dale que tú puedes, que no. Además digo yo, ¿qué hay que hacer a las 5 de la mañana en la calle? Bueno, nada, está oscuro. No te sometas a eso. El que quiera levantarse a las 5, que sea mañanero, que lo haga. Bueno, qué lindo, que le gusta, pero no, a la que no nos gusta, no nos gusta. No, claro. Escucha a tu cuerpo. El cansancio también es un mensaje. Y lo que te está pasando es porque tu cuerpo te está avisando. El cuerpo avisa, Laurita. Eso sí. Tú le pones una vocecita, pero el cuerpo te avisa. ¿Cuál es el límite? Si tienes un dolor de cabeza, si somatizas, si estás cansada, si tienes dolor de espalda. El cuerpo te avisa que hay algo que no anda bien. Pero
digamos, como que hacerlo como un eslogan, me parece que es una ridiculización, ¿verdad? Una caricaturización. Bueno, es que ahí estamos hablando de esas tendencias de redes sociales que nos ponen a todas en una situación de que te comparas con todo el mundo, Cedeli, y no tienes la ayuda profesional para tratar con una persona como tú, decir, me está pasando esto, estoy sintiendo de esta manera, no estoy feliz con mi vida, ¿cómo puedo hacer el cambio? Y entonces buscas ayuda en ChatGPT o en un coach que ni siquiera tiene las acreditaciones, porque la mayoría de los coaches que más tienen millones y millones de seguidores y que aparte hacen conferencias y son súper famosos, que tengo varios, que no los quiero nombrar porque tengo varios en la lista, no tienen las acreditaciones para poder dar ese tipo de consejos. Sí, además son consejos, ¿verdad? Pero como fórmulas, tipo fórmulas y tips, que no aplican para todo el mundo. Hay que entender qué es lo que está demandando el cuerpo de cada quien, con sus particularidades y con su singularidad. No se puede hacer fórmulas, no es una receta. A ti te indicaron sertralina, pero a lo mejor otra persona le va bien con otro medicamento. Y esa es una evaluación psiquiátrica que se tiene que hacer con mucha seriedad, particularizar el caso. Y además también atender, por ejemplo, una fobia a los aviones para ti no es lo mismo que para otra persona. Y si el cuerpo te está reclamando que pares un poquito porque estás muy cansada y te estás excediendo en la búsqueda del éxito, entonces ese es tu caso particular. A otra persona hay que examinarla, a ver qué tiene, si está cansado y sufre de otra cosa, si descartando todo lo médico también, ¿no? Hablando justamente ya para cerrar de tu terapia, del tipo de terapia que tú haces, Odeli, ¿qué has visto tú en las mujeres como nosotras, pues que ya pasan de los 40, 45 años y pasan por todos estos cambios? ¿La terapia sirve para acompañar, para medicar, para las dos cosas? O sea, ¿cómo podemos cerrar este show y que las mujeres que nos están viendo vean una respuesta? Yo sé que de repente no vamos a encontrar todas las respuestas, pero una ayuda. Sí, yo creo que se han deslizado varias, ¿no? Acentuar, yo creo que enfatizar la búsqueda de la ayuda terapéutica es importantísimo, ¿no? Y entender y que el entorno entienda, el entorno de la mujer, que no es un capricho, porque a través de la historia de la mujer, la queja femenina se ha minimizado y se le ha adjudicado una etiqueta siempre de histérica, ¿no? Las histéricas. Estas histéricas, que es que aparte me enteré hace poco que la parte de histeria era un término en los 1800. Claro. A las mujeres que estaban histéricas eran las mujeres que querían tener sexo. O sea, que querían, que estaban... reprimidas. Reprimidas, exacto, que querían tener, o sea, estaban, tú sabes, como fogosas y cosas, y venía el médico, yo no sabía eso, decía, estás histérica, y el médico las alivianaba. Sí. O sea, les hacía terapia, las masturbaba. Sí, las masturbaba. Y entonces había antes el médico... Freud, en la época de Freud. En la época, sí, ¿no? Y entonces la mujer había una línea grande, larga. Sí. Buscando alivio. Buscando alivio. Pero sí, se inventó la maquinita, eso no es mentira. Eso lo leí hace poco y me pareció fascinante. Sí, sí, lo que pasa es que la histeria es toda una estructura de personalidad, lo entendemos así en psicoanálisis, una organización del desarrollo psicosexual. La sexualidad existe desde que nacemos, ¿no? Sí. Eso se sabe. Se sabe. Ya es público. Eso ya lo supo Freud en esa época. Fue el gran descubrimiento y la gran revolución. Entonces todavía el psicoanálisis sigue siendo subversivo, todavía sigue siendo atacado por terapia larga, porque es muy profunda, porque es muy costosa, bueno, por lo que hablábamos antes, pero es que es la única terapia, la única aproximación al individuo en su singularidad, respetando su sexualidad, respetando sus maneras de gozar y de sufrir, respetando y ayudando. Entonces, a las mujeres, ¿qué les podemos decir? Sin caer en estos mensajes así también tipo coach para no incurrir nosotras en lo mismo, ¿no? Sí. Consejos para todas, es que escúchense y busquen ayuda. Y ese es un consejo para todo el mundo. Buscar ayuda y darse el permiso de recorrer. Yo en estos días hice un reel, que no soy mucho de los medios, ¿no? Pero caí en esto de hacer reels. Pues deberías hacer más. Necesitamos más gente como tú en los medios. Y dije, un poco por eso, ¿no? Y decía que es como un viaje iniciático. El psicoanálisis es como un viaje iniciático. Hay que recorrer la historia porque se critica eso. Ay, pero hablar de papá y mamá, esa caricatura. Yo no voy a ir a terapia a hablar de mi papá y el pasado. Yo quiero hablar de mi presente. Entonces es un viaje, sí, donde invitamos a recorrer la historia, pero para escribir un nuevo relato de nosotros acerca de nosotros mismos. La historia no la vamos a cambiar. Nosotros tenemos una historia, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva
acerca de ella. Me encantó eso para cerrar. Gracias por haber visto este show. Si te gustó, por favor, comparte la campanita para suscribirte, comentarios. También vamos a dejar las redes sociales de Soylis, aunque no es muy de redes, pero igual te puedes comunicar con ella en privado para pedir tu cita si quieres y necesitas terapia, porque haces terapia online, ¿verdad? Sí, y presencial aquí en Y el Doral. presencial aquí también en Miami. Así que gracias por tu tiempo, Soylis. Gracias a ti. A la más llorona de todas las hosts de todos los podcasts de acá. Como ves, no me cuesta mucho abrirme porque me parece que necesitamos mucha información de profesionales como tú. Creo que qué lindo tener muchos seguidores en redes sociales, que llegues a millones de personas, pero creo que tenemos que tener a los especialistas hablándonos, sobre todo cuando se trata de salud mental. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.